Muy buenos días, chicos de primero de secundaria. Antes de dar inicio a nuestra sesión, vamos a recordar los valores que vamos a trabajar en este mes. ¿Cuáles son esos valores? El valor de la solidaridad y el valor de la honestidad. Ambos valores son importantes porque nos permite tener una buena relación con los demás. El valor de la solidaridad, el valor de la honestidad se complementan, nos ayudan a ser mejores personas, somos buenos ciudadanos cada vez que lo ponemos en práctica. Recordemos que una manera de ser solidarios no implica compartir dinero, no implica compartir cosas materiales, implica ser benevolentes de una manera desinteresada. Compartimos cuando estamos con la persona, cuando le damos nuestro tiempo, cuando estamos dispuestos a escuchar. En casa, nosotros tenemos que compartir con nuestros padres, tenemos que fomentar ese diálogo. Es una manera de ser solidarios. Tú eres solidario y de esta manera vas educando, vas enseñando. Con las acciones uno tiene que ir mejorando, uno tiene que poner en práctica. Somos honestos cuando decimos la verdad, cuando nos sinceramos, somos transparentes, no tenemos miedo y somos firmes en lo que vamos a decir. Muy bien, chicos. Vamos a prestar atención a algunas imágenes. ¿Qué observamos? Ya, Miss, ¿no? Un escritor por ahí, muy bien, ya. Se observa una dama también, ¿no? Y en la escena de abajo, ¿qué se observa? También, ¿no? Se observa una pareja, ¿no? ¿Qué más se está observando? Se observa también a una dama. Y al costado de ella hay un poema, ¿no? ¿Qué es ese poema? Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la honra y el país, en el cual su encantadora mirada se encadenó al alma mía, ¿no? Tenemos esos versos que se dieron, ¿no? En un contexto donde todo giraba en torno a Dios. ¿Se acuerdan de qué contexto era eso? Muy bien, en la época medieval. Muy bien. Habíamos visto en la clase anterior a un representante, ¿no? Que escribió la Divina Comedia. ¿Cómo se llamó ese representante, ese autor? Dante Alighieri. Pues muy bien, ahora vamos a ver a otro personaje o a otro escritor, a otro poeta muy representativo de la época. Pues muy bien, vamos a ver a quién, a Francesco Petrarca. Tenía como musa inspiradora, ¿a quién? A Laura. Laura era su musa inspiradora, la que le inspiraba a escribir esos versos de amor, ¿no? Por eso es que aquí estamos viendo esta imagen, donde le expresa sus sentimientos, donde le expresa el amor que siente. Está representado por Cupido, que representa el amor, a primera vista. Entonces, Francesco fue un escritor, un literato muy importante dentro de su época, que va a influenciar en la literatura europea, en varios países de los continentes. Pues bien, vamos a escarbar, vamos a investigar, vamos a ver qué cosa produjo o por qué es importante Francesco Petrarca dentro de la literatura. Vamos a ver un poco de su biografía, ¿no? Francesco Petrarca nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Italia, hijo de Eleta Cangiani y Ser Petrarco. Su padre fue un desterrado del mismo grupo político de Dante. A la edad de 8 años, se trasladó junto a su familia de la Toscana a Aviñón, en Francia. Fue un poeta, filósofo, filólogo, aretino, considerado el precursor del humanismo.
Fue pilar fundamental de la literatura italiana, especialmente gracias a su obra Canzoniere, que fue la obra más importante que Petrarca va a escribir en su época. Su poesía dio lugar a una corriente literaria que influenció o que va a influenciar en Garcilaso de la Vega, ¿no? En William Shakespeare, en Spenser, bajo el sobrenombre genérico de petrarquismo. Entonces, Petrarca, en su época, va a ser muy importante porque va a ser el pilar, va a ser el modelo que va a influenciar a otros escritores en el Renacimiento. Tenemos ahí a William Shakespeare, ¿no? Tenemos ahí a Garcilaso de la Vega, que también van a ser escritores muy importantes dentro de la época del Renacimiento. Pero miren, Petrarca está primero, ¿no? Que está dentro, él va a ser precursor del humanismo. ¿Qué más podemos decir sobre Petrarca? A raíz de que va a conocer varios idiomas, va a realizar viajes por toda Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos. En 1330 conoció al escritor Giovanni Boccaccio en Florencia, con quien ya había mantenido correspondencia desde algún tiempo. Ambos se situaron al frente de un movimiento de redescubrimiento de la cultura de la antigüedad clásica. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del Imperio Romano. Su vida transcurrió al servicio de la Iglesia y de la poderosa familia Colonna. Poseído por una pasión de bibliófilo, de la que da cuenta en el capítulo consagrado a la bibliomanía, ¿no? Le nombraron poeta laureado por el Senado de Roma en 1341. Pues si bien es cierto, Petrarca fue un errante, iba de país en país y en cada país que se establecía, él iba aprendiendo nuevos estilos, nueva técnica, y eso lo incorporaba a su creación literaria. Es por eso que él va a ser el pilar, pero a su vez, él también va a considerar como maestros modelos a los escritores, a los poetas de la antigua Grecia. Para él va a ser muy importante estos escritores y los va a tomar como maestros, como modelos. Se va a congraciar con Giovanni Boccaccio, que también va a ser otro escritor de la época. Y ambos juntos van a intercambiar técnicas narrativas, van a intercambiar estilos, van a intercambiar experiencias, y esto va a hacer que ellos establezcan un vínculo muy fuerte, tanto en lo personal como en el aspecto literario. Petrarca también es muy importante porque se va a preocupar por la unidad de la iglesia. Recuerden que en esa época, en la época medieval, todo giraba en torno a Dios. Había muchos escritores religiosos, la religión tenía el poder en cuanto a la educación. Recuerden que la educación era restringida, solamente era distribuida, no todos podían tener acceso, ¿no? Solamente los hijos de los nobles y los hijos de los campesinos se educaban en casa, con los padres de familia. ¿Qué obras va a escribir Francesco Petrarca? Bueno, él va a escribir en varios idiomas, ¿no? Por ejemplo, en el latín italiano, entre sus obras más destacadas vamos a tener África, que fue escrita en el año de 1338 y 1342, y Viris Illustrabus, que fue escrita en 1338. Una serie de biografías de personajes ilustres. Églogas y epístolas en verso y en latín. A él le gustaba mucho escribir en latín, era su favorito. Otras obras muy resaltantes también de la época va a ser Rimin in vita et morta di Madonna Laura, que va a ser posterior a 1327 y que se conoce como Canzoniere.
un conjunto de 366 poemas integrado por sonetos, canciones, baladas y madrigales que escribió entre 1336 y el año de su muerte. Si bien es cierto, Petrarca tiene un bagaje literario en poesías, tanto en latín y en otros idiomas, lo más destacado, lo más productivo de él va a ser El Cancionero, que es una colección de poemas, que lo vamos a ver ahorita. Eso va a ser lo más resaltante dentro de Petrarca. Aquí tenemos, por ejemplo, un poema, ¿no? Un poema de Cancionero, que es el soneto. Vamos a escucharlo y vamos a irlo analizando para poder entender cuál es la parte temática de Petrarca y por qué es importante para su época. Si no es amor, ¿qué es esto que yo siento? Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa es y cuál? Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal? Si mala, ¿por qué es dulce su tormento? Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento? Si a mi pesar, que vale un llanto tal, oh viva muerte, oh delectuoso mal. ¿Por qué puedes en mí si no consiento? Y si consiento, error grave es quejarme. Entre contrarios vientos va siempre mi nave, que en alta mar me encuentro sin gobierno. Tan leve de saber, de error tan grave, que no sé lo que quiero aconsejarme. Y si tiemblo, en verano ardo en invierno. Pues muy bien, ¿no? Aquí estamos observando que en cada verso hay una expresión de ¿qué? De amor, hay una expresión de incertidumbre, ¿no? De que si el amor es correspondido, si no es correspondido, y si es amor, ¿por qué lastima? ¿No? El autor se está preguntando, si es amor, ¿por qué lastima? Y si es de Dios, ¿por qué? ¿O qué será? ¿No? Y si es bueno, ¿por qué es áspero? ¿Por qué es mortal? ¿No? Es decir, ¿por qué duele? ¿Por qué hay sufrimiento? Si es bueno, ¿por qué lastima? Es lo que está cuestionando en los versos poéticos de Petrarca. Ahí se está reflejando la incertidumbre ante el amor, lo que uno puede sentir cuando está enamorado, ¿no? Que no todo siempre va a ser color de rosa. Recuerden que Petrarca va a tener como musa inspiradora a Laura, que conoció en la vida real, que fue un amor a primera vista, que él quedó impactado y él la va a inmortalizar en todas sus creaciones poéticas. Y esto es uno de los sonetos que está recopilado en el Cancionero. Pues aquí se ve la incertidumbre que él siente por no ser correspondido, por no llevar a cabo esa pasión que él sentía, ese amor que lo marcó a primera vista, ¿no? Porque si es bueno, es áspera y mortal. Ahí está recalcando fehacientemente, ¿no? Si tu amor es bueno, ¿por qué me lastima? ¿Por qué no estás conmigo? Está expresando su dolor, su sentimiento. Y así podemos ver reflejado en cada verso. ¿Cuáles fueron las obras más importantes de Petrarca? Tiene un bagaje literario dentro de sus creaciones, pero de las más destacadas vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, ¿no? En Rimi invita en morta di Madonna Laura, ¿no? Que es el cancionero, prácticamente, que es una recopilación de 366 poemas, integrados por sonetos, por canciones, por baladas, que todo eso se va a congregar dentro del cancionero. ¿Qué características podemos resaltar dentro del petrarquismo? Pues muy bien, empecemos por los temas.
se va a producir el amor cortés, ¿no? Un amor cortés medieval. Es decir, de una dama idealizada, donde se van a dar encuentros, desencuentros, donde se va a ver reflejado el desamor, donde se va a ver reflejado el sufrimiento, los celos, toda esa idealización, todo ese conflicto amoroso de un amor correspondido y a la vez no correspondido, se va a ver reflejado en el amor cortés, ¿no? Que va a ser un punto clave para Petrarca, porque él va a desarrollar cada uno de esos puntos de una manera muy detallada. Otra característica dentro del petrarquismo, vamos a encontrar los recursos clásicos, es decir, las técnicas con las que él emplea, ¿no? Va a considerar la símil o similitud, ¿no? Que son expresiones de los poetas latinos para expresar el amor no correspondido. Va a utilizar comparaciones, ¿no? O más dura que mármol, que a mis quejas me asumo, ¿no? Emplea versos donde utiliza la comparación. Expresión del sentimiento. Logra dar vida a una gran gama de sentimientos. Pues ahí también se va a ver reflejados sentimientos de desesperación, desolación, angustia. Se van a dar figuras poéticas. La antítesis, las paradojas, las aliteraciones, las metáforas. Cuando habla de antítesis, habla de lo opuesto, ¿no? Lo contrario. Paradojas, que es algo ilógico. Metáforas, representaciones, tus ojos como dos luceros, ¿no? Tu boca de marfil, metáforas, creaciones. Formas métricas, verso en decasílabo, soneto, silva, estancia, influencia, también de los poetas clásicos latinos, ¿no? Aquí también se va a dar la creación de versos en decasílabos, sonetos, silva, estancia, influencia de los poetas clásicos latinos. ¿Por qué es importante Petrarca? Porque influye en toda la poesía española de los siglos XVI y XVII. Y también va a influenciar en Francia, Inglaterra, que va a estar formado por una colección, ¿no?, de poemas con el cancionero. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué es el cancionero? Muy bien, lo habíamos dicho hace unos instantes, ¿no? El cancionero es la obra cumbre de Petrarca. Y se va a componer, es como si fuera un libro, ¿no? Donde se va a componer más de 300 poemas, en este caso 366, que la mayoría va a estar formada por sonetos o formas breves. Va a existir una homogeneidad y muy escasas innovaciones, es decir, van a tener el mismo patrón, el mismo formato. La estructura es bipartita. Una primera sección, la más extensa, dedicada a su amor por Laura, mientras vivía, y una segunda que alude a la supervivencia de su pasión, ¿no? Lo va a dividir en dos partes el cancionero. La primera parte, cuando conoce a Laura, el impacto que tuvo al conocerla. Y en la segunda parte, el sufrimiento que va a sentir por no ser correspondido. De esta manera, lo va a seleccionar, lo va a agrupar y va a empezar a escribir. Dentro de esas creaciones se va a ver el sufrimiento, el desamor, la desolación, los celos, la frustración y todos esos temas que implican de un desamor no correspondido. ¿Cuál es la temática del cancionero? El tema es el amor. El cancionero está relacionado, muy aparte también del amor, habla o enfoca sobre la amistad. Habla sobre asuntos políticos, morales, patrióticos o anecdóticos que al poder ser fechados más fácilmente sirven para acentuar la progresión narrativa de la que se ha hablado en el punto anterior, ¿no?
Si bien es cierto, el cancionero va a abarcar temas amorosos, también va a haber una sección donde va a hablar sobre temas de amistad, sobre temas de la política, sobre situaciones anecdóticos, todo eso lo va a incluir. Pues muy bien, chicos, de esta manera estamos concluyendo nuestra sesión de Petrarca, no sin antes recordar que fue un escritor, que fue un poeta, fue un filósofo, que se destacó en su época porque va a ser como modelo y va a influenciar a la literatura europea. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué obras recordamos de Francesco Petrarca? El Cancionero, que va a ser la obra cumbre, ¿no? Luego vamos a tener África, que también es otra de sus creaciones, ¿no? Van a hablar también sobre aspectos políticos, sobre aspectos sociales, pero la obra más destacada va a ser El Cancionero, ¿ya? Y también otra obra donde le dedica a Laura, cuando la conoce y cuando siente el desamor. Eso es muy importante. Pues muy bien, de esta manera concluimos nuestra sesión. Recordemos entonces que Petrarca va a ser un personaje muy ilustrativo dentro de la época. Recordemos también que Petrarca se caracteriza no solamente por las innovaciones que va a crear dentro de la literatura, sino también porque se va a encargar de unificar a la iglesia, ¿ya? Él va a ser muy devoto. Él va a escribir también poesías dedicadas a Dios. Entonces, él va a ser un fehaciente devoto en cuanto a eso, ¿ya? Y va a influenciar a otros escritores dentro del Renacimiento. ¿A qué otros escritores va a influenciar? Va a influenciar a William Shakespeare, ¿no? A Lope de Vega, y Petrarca va a tomar como modelo a los escritores de la antigua Grecia, ¿ya? Eso es muy importante dentro de Petrarca, dentro de la literatura italiana. Pues muy bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿No? Van a responder lo siguiente: ¿qué es el cancionero? ¿Cuáles son las características del petrarquismo? ¿Cuál es la temática del cancionero? ¿No? Ya la hemos visto en las diapositivas anteriores. Pues muy bien, chicos, ahí nos quedamos. Cuiden la caligrafía, la ortografía, los puntos, la mayúscula se va a considerar. Cuando envíenlo de forma vertical el formato, por favor. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos hasta la siguiente clase.